Y por supuesto, la economía protagonista en todo este conflicto. Jorge Hurtado conmigo en el estudio. Jorge, continúan las sanciones y las restricciones contra Rusia. Así es, Raúl. Y bueno, es que ahora es el Banco Mundial el que decidió suspender todas sus actividades, no solo en Rusia, sino también en Belarus. El anuncio se da un día después de que el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijera que preparan un paquete de asistencia de emergencia de $3.000 millones para Ucrania. El Banco Mundial informó que su último proyecto aprobado en Belarus es de mediados de 2020. Belarus es conocido como un aliado de Moscú y ha facilitado inclusive el tránsito de militares rusos hacia Ucrania. En un comunicado conjunto con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el Banco Mundial advirtió de los efectos económicos significativos en otros países del conflicto y las sanciones impuestas a Rusia. Entre los efectos citaron inclusive la subida de los precios de las materias primas y el riesgo de una inflación acelerada. Y como era de esperarse, el impacto de estas sanciones económicas comienza, ¿no?, a notarse en Rusia. Así es, y es que según una exclusiva de la agencia Reuters, hay cientos de empresas que están buscando refugio en bancos chinos allá en Rusia. Según un ejecutivo de un banco estatal chino en Rusia, en los últimos días entre 200 y 300 empresas se han puesto en contacto con ellos queriendo abrir nuevas cuentas. El argumento de las empresas, que en su mayoría hacían negocios con China, es que esperan que aumenten las transacciones en yuanes por parte de dichas empresas. Occidente busca aislar a Rusia del sistema financiero mundial, empujando a las empresas internacionales a detener sus ventas. Por su parte, China ha mostrado su oposición a las sanciones, calificándolas de ineficientes e insistiendo en que mantendrá los intercambios económicos y comerciales con Rusia. Jorge, hay muchas más noticias en torno a este conflicto. Comenzamos con el petróleo. Los precios del petróleo continúan al alza. Los futuros del crudo Brent subieron hasta $119,84 el barril, el máximo desde mayo de 2012. El aumento fue del $6,85 o un 6,1%. Algunos expertos señalan que el precio podría llegar hasta los $130, Raúl. Las agencias de calificación crediticia Fitch y Moody's rebajaron la calificación de Rusia en 6 escalones hasta situarla en grado especulativo. La rebaja coloca ahora a Rusia a la par de naciones como Nigeria y Bolivia. Y las aerolíneas europeas Airbus y la estadounidense Boeing anunciaron la suspensión de sus operaciones en Moscú y la detención de sus trabajos de mantenimiento y soporte técnico para las aerolíneas rusas. IKEA, la empresa minorista de muebles y electrodomésticos, suspendió sus actividades en Rusia y Belarus. La decisión deja a unos 15.000 empleados afectados. Bueno, Jorge, y la cancelación del polémico gasoducto Nord Stream 2 trae posiciones encontradas. Esto en un pequeño pueblo de Alemania. Así es, bueno, luego de que Alemania canceló la certificación de este proyecto ante la negativa de Moscú de retirar sus tropas de las fronteras con Ucrania, una semana después la empresa se declaró insolvente y despidió a 106 trabajadores. En la localidad costera alemana de Lumbing, donde el gasoducto llega a la costa, muchos residentes albergan la esperanza del desarrollo que podría generar el gasoducto, aunque para otros el proyecto fue un error. Escuchemos. Creo que es correcto detener este oleoducto Nord Stream 2 por la sencilla razón de que nuestra dependencia de Rusia es demasiado grande. Y creo que la República Federal de Alemania no debería hacerse dependiente de Rusia. Es mucho dinero que se esfuma y quién sabe lo que pasará. Todo es terrible con Rusia, pero aún así, detenerlo ahora, no creo que sea bueno que lo detengamos ahora. ¿Y cómo están las bolsas? Indicadores económicos, Jorge. Empezamos, Raúl, con las acciones asiáticas que operaron mixtas, tomando como referencia el rebote de Wall Street tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la subida de los tipos de interés. Las acciones europeas cayeron por el impacto de las sanciones contra Rusia y pese al repunte de los precios de las materias primas. Jorge, gracias por toda la información económica. Nos vemos más adelante con más economía, por supuesto. Vamos ahora a ver nuestro reportaje del día.